¿Cuál es la temática de hoy? Estos webinars voy a comenzar a realizarlos. Voy a escoger un día, hasta ahora es el día lunes. Lunes y vamos a comenzar con ajustes del NIF, ¿sí? Les comento un poquito. Justo ahora estoy de mudanza y normalmente cuando uno se muda va revisando todo lo que tiene y va desechando. Eso es interesante de mudarse. Y estaba viendo todos mis libros de NIF, mis apuntes de NIF, todas las impresiones, subrayados, notas y eso que se ha podido realizar en estos últimos 10 años en el que se ha comenzado a aprender NIF. Y, y es bueno, dicen que la vaca se olvida cuando fue ternera. Recordar cuando uno inició en esto de las NIF. Sí, fue una travesía un poco difícil porque no había como ahora tanto material como para aprender y estudiar. Pero ese material se hace confuso cuando no se tiene un paso a paso o no se hace referencia a la norma como tal. Sí, y más que nada la norma es un poco compleja. Es un poco compleja de entenderla. Su léxico es bastante técnico, entonces hay muchas cosas que es difícil aprenderlas de forma individual. Así que vamos a ir viendo ciertos temas. No hay una estructura como tal, hay unos puntos que vamos a ir revisando y de ahí vamos a ir desglosando de acuerdo a sus inquietudes. Hay como que un mapa de ruta bien general, ¿sí? Que es este que le estoy presentando. Em, Son temas eh, generales en los cuales vamos a ir desarrollando esta charla de acuerdo a sus inquietudes, ¿sí? En el marco de las NIF, ¿sí? No nos vamos a salir en la parte tributaria. Una que otra cosa les de mencionar en la parte tributaria, pero netamente lo que es NIF, ¿sí? En la actualidad todavía hay desconocimiento, ya hay una cantidad considerable de colegas que conocen NIF, pero aún todavía hay desconocimiento. Entonces, voy a iniciar con estas charlas, con estos webinars para ir topando temas así en general, de acuerdo a la necesidad y a la curiosidad. Por ejemplo, tengo aquí unos puntos y son generales. Quiero aprender NIF, entonces es algo como general. Sí, por ejemplo, el tema del 101, quiero ver eso del 101, cómo aplica las NIF en el 101, es algo general, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. El primer punto que les traigo es propósito de los estados financieros, ¿sí? Y a veces nosotros en nuestro diario trajinar de registrar asientos contables, no nos ponemos a preguntar siempre lo que es el propósito de los estados financieros, porque quizás es para presentar una vez al año, ¿cierto? Llega cierre fiscal como ahora, cierre contable y vamos a presentar estados financieros. Pero ustedes, como muy bien saben, los estados financieros es la acumulación de todas las transacciones. Y aquí hay algunos temas interesantes que hay que mencionar, ¿sí? Que los estados financieros como tal, su preparación, no hay por ejemplo, ustedes aprendieron en la universidad, ¿cierto? El tema de la partida doble, la jornalización que se registra en el diario general, la mayorización, balance de comprobación, ajustes y presentación de estados financieros. Yo les pregunto eso, ¿dónde está escrito? Aquí tenemos a personas ya con bastante experiencia, por ejemplo, Jorge, por ejemplo, Antonio, Felicita, son personas que ya han tenido muchos años en la profesión. Yo les pregunto, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito la partida doble? El diario, ¿dónde está escrito cómo debemos hacer? ¿Sí? ¿Tienen, tienen ese dato que me ayuden a mí? Que estamos comenzando nosotros en esta área. Bueno, en lo particular, desconozco, eso viene de desde hace muchos años, ¿sí? Y a dónde quiero hacer hincapié es que en las NIF no trata nada de eso. Partida doble, diario general, mayorización, balance de comparación, no trata nada de eso. Trata presentación de estados financieros con un propósito
específico, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito específico? Es que los estados financieros sean de propósito general. ¿Qué es propósito general? Que sirvan para muchos usuarios externos. Usuarios externos como bancos, clientes, proveedores, empleados. Todos ellos son usuarios externos que necesitan información de la compañía. Y la SNIF dice, sabe que usted tiene que presentar los estados financieros con base a la SNIF. Y tiene que en la SNIF escoger políticas contables para que sus usuarios tengan un conocimiento general de qué políticas está utilizando en la preparación de la SNIF. Entonces, aquí tenemos un propósito de estos estados financieros. Los propósitos de los estados financieros son para los usuarios externos, ¿sí? Gente externa que necesita tomar decisiones para esa compañía que está presentando estados financieros. Los estados financieros como tal no son para la toma de decisiones de la gerencia. ¿Sí? La gerencia tiene otras formas para tomar decisiones, ¿sí? Y es así que en algún momento, sí, hace ya algunos años, yo me hice esa pregunta. Y solamente por esa pregunta, o sea, llegó el momento en que a todo profesional le llega ese vacío existencial de que por qué hago lo que hago, por qué llevo una contabilidad, por qué presento estados financieros. ¿Eso para quién le sirve? ¿Para quién trabajo? ¿Sí? Y por ese hecho yo seguí una maestría específica que es Administración de Empresas, un MBA, solo por el hecho de entender con base a qué toma decisiones la gerencia. ¿Sí? Y llega a la conclusión de lo que yo ya sabía, es que la gerencia no toma decisiones con base a los estados financieros, que en sí es el producto, uno de los productos del contador. ¿Sí? Entonces, a veces el contador tiene ese paradigma erróneo de que su trabajo de presentar estados financieros sirve para la toma de decisiones. Entonces, si su principal cliente, que es la gerencia, que obtiene ese producto que no le sirve para la gerencia, no le va a dar un valor agregado ni le va a dar la importancia que tiene, ya que eso no le ayuda a cumplir los objetivos de la gerencia. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo claro, que los estados financieros son para gente externa, ¿sí? Usuarios externos. Por ahí abrieron el micrófono, pueden interrumpirme cuando ustedes quieran. Esta es una conversación, ¿sí? Muy bien, eso tienen que ustedes tenerlo clarito. Y esto de aquí no me extiendo mucho porque yo ya lo he mencionado en varios videos, ¿sí? Para las personas que recién me conocen o recién me están viendo, no sé si hay personas nuevas, les comento que yo tengo un canal de YouTube donde comparto toda esta información y les voy a presentar un poquito sobre ese canal para que ustedes puedan verlo y allí van a poder ustedes aprender mucho, ¿sí? Por ejemplo, ustedes buscan en YouTube Víctor Sánchez y por ahí he de aparecer, ¿sí? Es un canal, mi canal tiene 3 temáticas, creería yo, que la principal es NIF, la secundaria es NIA y en tercero viene el Excel, ¿sí? Y por ahí hay algunos videos de impuestos, también de nómina, pero la verdad es que ese no es mi interés mostrarle eso porque ustedes tienen muchos formadores en esas áreas, ¿sí? Tienen muchos formadores y no es de mi interés hacerle competencia a los colegas que imparten temas tributarios. Entonces aquí ustedes pueden suscribirse, ¿sí? Ya somos 4,605. Poquito a poquito va subiendo nuestros colegas. Entonces allí ustedes van a poder aprender algunos temas. Hay una lista específica para iniciando en la contabilidad, para algunas colegas que recién. Dice lo que debes saber antes de ser CPA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el proceso contable, que es una contabilidad básica para las personas que quieran compartirlo con algún colega que recién esté iniciando, ¿sí? Entonces,
voy a compartirles el enlace por el chat para las personas. Ok. Ese era el punto número 2. Vamos a continuar con el punto número 3. Y esta es una plantillita de Excel que sencilla de hacer. Aquí vamos a poner 1, Enter, y ya hemos topado ese tema. 1, Enter, y hemos topado ese otro tema. Ok, vamos a un tema interesante que son tiempos de medición, ¿sí? Y este tema es interesante porque estamos cerrando estados financieros y en las NIF siempre hay dos tiempos, ¿sí? Una medición inicial y una medición posterior. Allí en todas las NIF van a encontrar eso, una medición inicial, una medición posterior. Y la medición posterior es el corte al 31 de diciembre, en su mayoría es así, el 31 de diciembre de cada año. Entonces, por eso les pongo allí que hay esos dos tipos de mediciones que hay que considerar. Ahora vamos a ir viendo cada uno de las normas principales, cuáles son sus tiempos de medición. ¿Qué pasa en el reconocimiento inicial y después de ese reconocimiento, la medición inicial y después al cierre del ejercicio, una medición posterior? ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro, porque normalmente en nuestro diario trajinar como contadores, se va registrando factura a factura, transacción a transacción, y no nos estamos percatando de que si esa medición inicial, porque estamos ahí registrando a una medición inicial, es adecuada de acuerdo a NIF, ¿sí? Y vamos a ver si es o no adecuada. Lo que sí tenemos claro que ahora, al cierre del ejercicio, es una medición posterior y allí sí hay mayor complicación, ¿sí? Les voy a mostrar un pequeño archivo que lo realicé para un curso de NIF que yo tengo en mi página web, que es un curso pregrabado muy extenso de 40 horas. Y lo hice como un resumen al final de todas las normas que habíamos revisado. Lo hice como un pequeño resumen de refuerzo, ¿sí? Porque esto ya lo habíamos explicado a detalle en cada una de las normas que vimos en este curso de NIF a todo nivel. Y les traigo aquí para mencionarles y hacerles hincapié a lo que tenemos aquí, una medición inicial y una medición posterior. Y vamos a ir revisando cada una de estas, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver si salen temas interesantes. Ok. Y vamos a ir viendo norma por norma, ¿sí? Con esto ustedes ya van a tener una noción de cómo se estructuran las normas, ¿sí? Bueno, ahí me tomo un minuto en decirles que las NIF se crearon desde 1973 y después esas NIC pasaron a ser NIF, en el 2000 se creó el IASB, comenzaron a actualizarse las normas y tenemos muchas normas salteadas. Ustedes se preguntará, hay una NIC 1, NIC 2 no existe, NIC 3 no existe, NIC 4 no existe, NIC 5 no existe, NIC 6 no existe, NIC 7 sí existe, que es el estado de flujo efectivo, NIC 8 sí existe, NIC 9 no existe, NIC 10 sí existe y así sucesivamente. Sí, usted se preguntará por qué esa no es algo continuo. Es porque inicialmente sí hubo en 1973, se comenzó con un 2, 3, 4, 5, pero mientras fueron actualizándose, fueron revolviéndose, fueron juntándose, fueron mejorando las normas, se fue habiendo ese salto. Cuando comenzaron las NIF, yo le hablé de 1973 se comenzó con esto y a partir del 2000 comenzamos con esto. Entonces, a partir del 2000 comenzamos con las NIF porque hay un nuevo organismo y va actualizando esta y va a pasar poco a poco las NIC a ser NIF, ¿sí? Es así como la NIC, por ejemplo esta, la NIC, NIC 18, NIC 11, murieron, ya no están en vigencia y se creó la nueva NIF de ingresos, ¿sí? Entonces tienen una noción de qué ha pasado con esto. Dice,
Nuestro amigo Mena dice una pregunta. Nuestro amigo Fernando nos dice, ¿cuándo aplicamos NIF para pymes y NIF completas? Ok, entonces, em, tenemos ahí una consulta de una NIF completas y NIF para pymes. En el 2015 salieron las NIF para pymes porque el IASB se dio cuenta que el 95% de las empresas son pymes y normalmente las NIF completas son para empresas que cotizan en mercado de valores, empresas que cumplen el propósito de por qué se crearon las NIF. Las NIF se crearon con el propósito de ser globales, porque las empresas multinacionales rompieron fronteras, se fueron a otros países y en otros países había otra normativa. Y acá en Ecuador había unas NEC inventadas, en Perú habían otras normas, y en cada país había una norma diferente. Y estas empresas grandes, estas empresas multinacionales tenían un problema al momento de presentar sus estados financieros globales, consolidados. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola, una empresa multinacional, ¿cómo presenta estados financieros si cada estado financiero de sus sucursales o filiales tiene un tratamiento contable diferente? Entonces, por eso se crearon en su momento las NIF, sí, para esas empresas grandes, inmensas, que rompen fronteras, no para una empresa local como nosotros tenemos acá, muchas empresas pequeñas, medianas, que a duras penas tienen eh, eh, un mercado local, provincial, otras tienen mercados nacionales. Sí, las empresas más grandes del Ecuador tienen un mercado nacional. Son muy pocas que de Ecuador rompen fronteras al exterior. Entonces, la mayoría son pequeñas y medianas empresas. Por eso en el 2015 se crearon las NIF. Y allí inicialmente, pues la super de compañías erróneamente dijo, ¿sabe qué? Puso números, las compañías que tienen menos de 5 millones de ingresos, menos de 4 millones de activos, menos de 200 empleados, van a ser NIF para pymes. Y eso fue un error. ¿Por qué? Porque la misma NIF para pymes, en la sección número 1 de las NIF para pymes, nos dice cuáles son pequeñas y medianas empresas. Y en resumidas cuentas, las pequeñas y medianas empresas son las que no tienen obligación de rendir cuentas, eh, no tienen obligación pública de rendir cuentas. Como por ejemplo un fideicomiso, porque tiene muchos interesados, pueden tener muchos dueños. Un banco tiene el dinero de muchas personas. Una empresa que cotiza en bolsa, ya que en la bolsa no sabes quién será a la final el dueño de esas acciones, es muchas personas. Entonces, tienen obligación pública de rendir cuentas. Entonces, esas empresas como tales deberían aplicar NIF completas y todas las demás NIF para pymes. ¿Sí? Entonces, yo les expliqué un poquito la estructura de las NIF. Ya les dije, 1, 2, 3, 4, se van saltando porque se van derogando, van cambiando. Y en el 2015 apareció una sola norma que se llama NIF para pymes. NIF para pequeñas y medianas empresas. Y esa es una sola norma y está dividida por secciones. ¿Sí? ¿De dónde viene esa NIF para pymes? Es el resumen de las NIF completas. Consiguieron expertos en resumir las cosas y resumieron de las NIF completas solamente lo que es la parte A, porque hay una parte A, B y C. Pero la parte A es la norma como tal, que son como aproximadamente 3.000 páginas. De eso se pusieron a resumir y sacaron 270 páginas, que es la parte A de las NIF para pymes. Y ya, tenemos esas dos normativas. Aquí en octubre del 2019, la super de compañías dijo, bueno, ahora háganle caso a la NIF para pymes. Vean la sección 1 y vean si ustedes son NIF para pymes. Y si no, pues apliquen NIF completas. Y si están en NIF completas y deberían ser NIF para pymes, hagan el proceso de transición, que está en NIF completas, está en la NIF 1 y en NIF para pymes está en la sección 35. ¿Sí? Hay un proceso de transición de una norma a otra norma. Y eso en su mayoría las empresas no lo hicieron, eh, no hubo un mayor interés de pasarse a un marco complejo que son las NIF, a pasarse a un marco un poco más sencillo que son NIF para pymes. Y hay todavía desconocimiento, porque uno si se pone a estar viendo los balances de los años, ¿sí? De un año, digamos 2015, dice la compañía que aplicó NIF completas. 2016, NIF completas. 2017, NIF para pymes. 2018, NIF completas. Algunas empresas que están obligadas a auditoría, ¿sí? Algunas de esas empresas
Dependiendo del auditor que vaya llegando, le dicen al auditor que haga las notas y el auditor, a su criterio, cada auditor va diciendo, ve, esto es NIF para pymes, esto es NIF completas, y va teniendo ese criterio erróneo, ¿sí? Allí una cuña publicitaria, yo soy auditor externo, tengo una firma, una compañía auditora, si necesitan auditoría, harán el gasto. Entonces eso correspondiente a lo que son los dos marcos normativos que aplicamos. ¿Sí? Ahora por ahí he visto el tema de las otras NIC, que son NIC para el sector público, ¿sí? Y bueno, eso todavía está un poquito lejitos a que comienza a entrar y su mercado es un poco más pequeño porque es el sector público. Entonces es diferente a las compañías, el número de compañías que deberían aplicar NIF completas, ¿sí? Em, Vamos a ver, entonces ahí como que hay un panorama un poco más claro de qué son estos números. Hay una NIC 16 y la sección 17 en NIF para pymes que habla de propiedad, planta y equipo. ¿Qué son propiedad, planta y equipo? Son los edificios, son terrenos, son vehículos, son maquinarias, son muebles. Lo que antes usted le llamaba activo fijo, todo lo que usted conoce como activo fijo no se llama activo fijo, se llama propiedad, planta y equipo. Sí, todo lo que usted conoce como activo fijo es propiedad, planta y equipo. Y esta propiedad, planta y equipo, como yo les mencionaba, a su medición inicial se mide el costo, ¿sí? Y en su medición posterior, allí ya viene un poco lo complicado, y es que la norma nos dice, ¿sabe qué? Aquí hay algo para que usted elija, de acuerdo a su industria, de acuerdo a su negocio, usted elija esta política contable o esta elección que le doy. Entonces la norma le da a elegir dos opciones de medición posterior, ¿sí? Y nos dice, sabe que usted puede medir el costo o puede medir al valor revaluado. ¿Qué es eso de allí? ¿Sí? ¿Qué es eso de allí? Al costo, nosotros, al costo es a su valor nominal, ¿sí? ¿Qué es su valor nominal? Al valor que dice la factura, ¿sí? Entonces, usted ve en la factura, compramos un vehículo, costó 35,000, al contado lo registro con 35,000, ¿sí? Y muy aparte el IVA que va en otra cuenta, ¿sí? Hasta ahí facilito. Usted ya sabe que tiene que depreciarlo de acuerdo a su vida útil. Si hay un valor eh, recuperable, usted se lo quita. Y al final usted va a presentar su activo, que está medido el costo, menos depreciación acumulada. Hasta allí facilito, esa es la opción del costo. Ahora, si usted dice, sabe que yo tengo la opción de escoger como política contable valor revaluado, usted ya no va a depreciar a este activo, no, sí lo va a depreciar, pero hay la opción al cierre del ejercicio que usted tiene que medir a valor revaluado. ¿Qué es el valor revaluado? Es el valor de mercado al cierre del ejercicio. Y aquí, bueno, solamente con esto nos vamos a quedar un poquito más, y los demás vamos a pasar un poco más rápido porque vamos a entender ciertos temas. Entonces, hasta aquí tenemos claro que al momento de registrar en el sistema contable la compra de, por ejemplo, de una propia planta y equipo, ese es su reconocimiento inicial, y cuando reconozco inicialmente, mido inicialmente, ¿sí? En este caso es al costo. Y fíjense, da la casualidad, solamente para que ustedes tengan una noción general, fíjense que acá esto que se llama propiedad de inversión, también tengo la opción al costo. Activos intangibles al costo. Aquí en arrendamientos, ahí puede ser en el tema, puede ser al costo, hay una opción del costo. Acá en inventario, al costo. ¿Qué más tenemos al costo? Por ejemplo, acá en beneficios empleados, el tema del activo al costo. Y ya no tenemos acá activos. Acá tenemos instrumentos financieros. Tenemos opciones al costo en el activo y en el pasivo al costo. Y a dónde quiero llegar es que en algunas normas la medición inicial no suele ser compleja, en su mayoría es al costo, ¿sí? Hay dos normas en el tema de activos que no es al costo, ¿sí? Por ejemplo, agricultura, que nos dice, sabe que debe medir a valor razonable. Si usted compra una vaca, no es lo que le costó, sino a valor razonable. ¿A cuánto está en el mercado?
Ese valor razonable menos costo de transporte. Ah, si eso es impracticable, no puedo obtener ese valor, ahora sí, mida el costo. En el tema de arrendamientos financieros, es el valor presente, ¿sí? Es al menor entre el valor presente de los cánones futuros o el valor razonable, el menor de los dos. Pero allí ya no estamos hablando del costo, ¿sí? Es el valor presente de los pagos futuros, hasta allí es un instrumento financiero, o a valor razonable. Entonces tenemos allí otra medición. Son estos dos que son como excepciones. En su mayoría, todos los otros activos es al costo. Entonces ustedes se van dando cuenta de que la medición inicial no es tan compleja. La medición inicial es cuando usted registra una factura, cuando usted hace un asiento contable. Ahora lo que venimos acá y la temática de estos webinars inicialmente se llaman ajustes de NIF. Sí, entonces los ajustes de NIF se hacen al cierre del ejercicio cuando presento estados financieros. ¿Sí? Presento estados financieros individuales, así se llaman, estados financieros individuales, porque hay otros tipos de estados financieros, como por ejemplo consolidados, como por ejemplo separados, como por ejemplo intermedios, ¿sí? Son otros tipos de estados financieros, como por ejemplo consolidados, no sé si ya les mencioné, consolidados. Entonces hay otros tipos de estados financieros, pero lo que estamos viendo acá es individual, que es por lo general lo que presentamos en su mayoría. Los demás que les mencioné normalmente se presentan en grupos económicos, ¿sí? Ahora bien, en la medición posterior es lo que hace un poco compleja las NIF, ¿sí? Porque allí, en su mayoría, hablamos de un valor razonable, ¿sí? Un valor razonable que, entre paréntesis, se lo denomina valor de mercado, ¿sí? Hasta allí tenemos dos palabras o denominaciones, valor razonable, valor de mercado. Cuando iniciaron las NIF dice, es que es el valor razonable o el valor de mercado o el valor justo, que las tres es lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos allí el valor razonable que para NIF para pymes es más sencillo y en NIF completa es un poco más complejo. En NIF para pymes hablamos de 3I, habla de 3I, de una transacción, ¿sí? Entre dos partes, y estas partes tienen que ser, primera I, independientes. Estas partes tienen que estar interesados en hacer esa transacción y esta parte deben estar debidamente informadas. Entonces, cuando cumplen esas tres I, que están interesadas, están debidamente informadas y son independientes, allí estamos hablando de una transacción que se está midiendo a valor razonable. En NIF para pymes es sencillo, ¿cierto? Es fácil. ¿Y cuál es el valor revaluado? Sí, el valor revaluado, ¿sí? Entre paréntesis, valor razonable, pero se llama valor revaluado, pero es el valor razonable. Es decir, ¿sabe qué? Yo tengo un edificio usado de 20 años al cierre de este ejercicio. ¿Cuánto me darían por eso? ¿Cuánto yo obtendría? ¿Qué valor yo obtendría en realizar una transacción independiente con partes debidamente interesadas, ¿sí? Y debidamente informadas? ¿Cuánto yo podría obtener? Eso en NIF para pymes, ¿sí? Pero en NIF completas ya se complica un poco más. En NIF completas, en NIF para pymes no hay una norma como tal, por ahí hay un párrafo nomás que habla de esto. En NIF completas sí hay una norma que se extiende, que es la NIF 13, que habla del valor razonable. Allí nos habla un poco sobre que tenemos que tener como un escalafón, tenemos 3 niveles. Primero, el primer nivel, que haya un mercado activo, ¿sí? Que haya un mercado activo. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, que en Ecuador hay un mercado en donde se transan edificios de 20 años de antigüedad. Entonces, ¿eso hay o no hay en el país? No hay. Que en el Ecuador hay un mercado donde se trance en vehículos, camiones o de transporte pesado de ciertas características en el Ecuador. ¿Hay? ¿No hay? Quizás para vehículos livianos, posiblemente podemos decir que hay un mercado activo de vehículos usados. Sí, yo puedo ver en OLX, yo puedo ver en Patio Tuerca, yo puedo ver en Mil y Un Autos, puedo ver un valor en el mercado más o menos que se refleja de un vehículo usado, de un vehículo liviano. ¿Sí? Podríamos decir que en ese caso como tal puede haber un mercado activo, pero en muchos otros casos no. Por ejemplo, inventario. Sí, inventario de un mercado activo de inventario de oro.
un mercado activo de inventario de maíz, de alguno de esos commodities. Sí, el maíz, todos esos granos sin procesar se denominan commodities. Entonces no hay, ¿sí? No hay mercados activos como tales. El segundo escalafón dice, bueno, si no hay mercados activos, busca un mercado parecido. O sea, si ya no son trailers, por lo menos que sean camiones, algo parecido. Tampoco, no hay mercados parecidos. Y la tercera opción, bueno, si no hay eso, pues tráigame los flujos de efectivo futuros que podría darme ese activo. ¿Sí? Entonces allí tenemos la opción del valor razonable con base a NIF completas. ¿Sí? Entonces, normalmente, el tema del valor razonable es lo que hace compleja la normativa como tal, ¿sí? En su medición posterior. En su medición posterior. Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas normativas que tiene como medición inicial y que tiene como medición posterior. Por ejemplo, la NI 41, que tenemos de propiedad de inversión, tenemos medición al costo y medición a valor razonable, inicialmente. Inicialmente, ¿sabe qué? Mídame a valor razonable o, si no puede, al costo. Y al cierre del ejercicio, mídame al costo o a valor razonable. Y aquí yo les pongo, ¿sabe qué? El valor razonable es lo mismo que valor justo o valor de mercado. Grace, estaba alzando la mano. Sí, Víctor, perdón, antes de que pase del tema de propiedad, planta y equipo, quería hacerle una consulta ahí. Si es que se realiza traspasos de activos de una sucursal, digamos así, a otra sucursal y me hacen el traspaso por el valor residual de ese activo. ¿Yo cómo procedo así en ese caso, si es que yo recibo ese bien de mi otra sucursal? Me hacen un cambio porque ellos, digamos, ya no necesitan y yo sí necesito y el bien sí sirve todavía. Ahí yo tendría que hacerle el ingreso con el valor residual y volverle a depreciar o tengo que hacer L- Las un sucursales revalúo. son empresas diferentes. No, 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 todos somos una sola. Entonces no hay, es como sacarse dinero de un bolsillo y ponerse al otro, no. Pero yo presento balances como una entidad porque estamos en distintas provincias y yo presento balances por la provincia. Pero la empresa, por ejemplo, una empresa nacional que tiene locales en todas las provincias, pero la Ujú, empresa es empresa nacional sí, y usted es un jefe de agencia, se podría decir, de una sí, algo agencia, así. ¿no? Ajá, Entonces, es una sola empresa. sí, La empresa como tal ve dónde pone sus activos. sí, pero ellos Y también visualizan balances de cada unidad. sí, eso en NIF para pymes no hay un tratamiento contable como tal. En NIF completas hay algo que se puede utilizar que son segmentos de operación, que se puede dividir por líneas de negocio. Em, pero allí ustedes tienen, o sea, eso ya es como tal decisión de la empresa, o sea, no de la sucursal, sino es cómo ellos van a distribuir se puede decir, esa depreciación del activo que va pasando de sucursal en sucursal. Ujú. Es solo prorratear, ¿sí? Normalmente, a veces, en empresas grandes se pueden llevar a contabilidad por departamentos o por líneas de negocios, pero eso no habla las NIF. Las NIF no le habla nada de eso. Solamente hay la parte de segmentos de operación para empresas que cotizan en bolsa de valores. Ahí me quedo con la duda de si tengo que presentar mis balances de la provincia con el costo del valor residual más la depreciación. Ah, o sea, tenía que coordinar con la matriz para ver cómo ellos van a asignar más o menos. Sí, exacto. Porque usted va a presentar un activo que si estuvo con usted 2 meses y 2 meses con otra agencia, la otra agencia también va a querer presentarlo y todas las agencias van a presentar el mismo activo. No, es que la otra agencia ya le saca de sus activos y hay un informe también que dice que Mm, ya está, sale de sus activos y ya no tiene. sí, Y yo tengo que presentar en allí cambio el ingreso al valor que ingresa es a su valor en libros, al que sí, tiene. al que tiene. Y usted lo coge con un valor en libros y lo sigue depreciando. En el momento
de usted pasarlo a otra agencia, lo va a pasar a su valor en libros igual. O sea, sigo Ujú. depreciando porque mi dura, como ellos ya estaban depreciados totalmente y solo tenían un valor residual, yo ya no debería depreciar. Es que si ya está totalmente depreciado, no debería depreciar. Usted lo coge con el valor que tiene. Y si ya está totalmente depreciado y el valor que tiene es cero, pues, ¿cómo va a seguir depreciando de cero? Entonces, ¿Ya? eso de allí es un error contable. Sí, y es un error contable. Se trata como un error contable. Mm, Es un error muy común que las empresas cogen una vida útil tributaria y se acaba la vida útil y el activo con vida. sigue con vida, sigue en uso. ¿Sí? Ay, ya, claro, es que está. Ok, listo. Gracias, Víctor. Ok, entonces de la misma manera como pueden ver acá, en propiedad de inversión tenemos medición inicial del costo, medición posterior del costo o valor razonable. Puede ser al costo o valor razonable, eso es una elección, es una política contable que la empresa elige. Por eso en las notas de los estados financieros usted presenta sus políticas contables para que el usuario, el lector de esos estados financieros sepa, ver usted sepa que su propiedad de inversión, que puede ser un terreno o un edificio destinado para otra actividad que no sea la principal, eh, lo está presentando al costo o a valor razonable. Si usted dice que en su política contable está presentando al costo, ese usuario va a saber que eso no vale 100, vale mucho más, porque se lo está presentando el costo, ¿sí? Pero si usted en la política dice que lo está presentando a valor razonable, el usuario va a saber, ah, ya ese es el valor de mercado, ¿sí? Va a saber que eso es lo máximo que le pueden dar por ese edificio, por ese terreno, ¿sí? Entonces, con base a la política que usted escoja y como es una política significativa, tiene que mostrarla en las notas a los estados financieros, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el usuario sepa a cómo está medido ese activo. Tenemos acá también activos intangibles que tiene su norma y su sección, inicialmente al costo, posteriormente igual al costo o valor revaluado, ¿sí? Que es el valor razonable. Habíamos visto el tema de arrendamientos financieros, que eso no aplica mucho en el Ecuador, solamente en las multinacionales que llegan aquí, su mayoría hacen arrendamientos financieros. ¿Por qué? Porque vienen a un país que no saben cómo se va a comportar, cómo va a seguir. De aquí a mañana le cierran el kiosco, le cierran el negocio y para qué compraron activos, terrenos, edificios, maquinaria. Por eso es preferible arrendar. Si de aquí a mañana me dicen, sabe que usted se va del país, solamente dejo de arrendar y listo. Por eso existe la figura bastante marcada del arrendamiento financiero, pero más aplica en multinacionales. ¿Sí? Tenemos aquí un tema interesante de costos por préstamos. ¿Sí? Es una norma muy interesante y que hace hincapié a la otra I de las NIF. ¿Sí? Antes eran normas internacionales de contabilidad, ahora son normas internacionales de información financiera. La información financiera, la palabra financiera, la tiene toda esta norma de aquí, que es costo por préstamos. ¿Sí? Y bueno, después con este tema de aquí, ustedes van a tener una tarea, ¿sí? Y ya al final se las voy a mencionar. Entonces, di, para hacerles breve esta parte de aquí, todo reconocimiento inicial, usted tiene que reconocer inicialmente al valor presente. Al valor presente. Eso quiere decir, por ejemplo, si usted compra un edificio, cualquier tema de propiedad, planta y equipo, que son activos un poco costosos y se utiliza financiamiento para comprarlo, o si usted compra inventario y se financia con el proveedor, le financia para comprar ese inventario, todo eso usted tiene que reconocerlo a su valor presente. Eso quiere decir que si, por ejemplo, un vehículo que usted está comprando para la operación normal del negocio, le cuesta al contado 25 y a crédito le cuesta 40, usted no puede reconocer inicialmente 40, sino a su valor presente que es 25, lo que usted hubiese comprado al contado. Porque del contado al valor total a crédito hay una tasa de interés y esa tasa de interés genera intereses de acuerdo al tiempo, ¿sí? Es el costo del dinero en el tiempo que este instrumento financiero, que es la cuenta por pagar, va a generar. Entonces aquí hay un tema muy interesante que después le menciono. Tenemos el inventario, que inicialmente se mide el costo,
¿sí? Al referirme yo al costo, igual que en el costo de todo esto, es costo, ¿sí? El costo, y el costo no es intereses. Por lo general, el interés va al gasto, no al costo. Sí, acá en el tema de agricultura, normalmente al inicio se mide el valor razonable y al final al valor razonable, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una vaquita, normalmente cuando yo la compro no puedo medir un valor razonable porque no hay un mercado activo, digo, voy a medir el costo. Esta vaca me costó, la compré como ternera, me costó 100 o $150. Y después la fui alimentando, la vaca creció, vino el cierre del ejercicio y yo tengo que medirla sí o sí a valor razonable. ¿Por qué? Porque esa vaquita ya no costó 100, ya no cuesta 150 porque ya creció, ya comió, ya está más gordita, ya en el mercado vale más. Entonces allí ya no hay la opción del costo, es a valor razonable. ¿Cuánto le darían en el mercado a usted por esa vaca viva? ¿Sí? Por ese ganado. Pero, por ejemplo, eso es el activo biológico, pero hay productos agrícolas. Este activo puede dar leche, ese es un producto agrícola. Puede dar otra ternera, otro animalito, eso es un producto agrícola. Si puedo faenarlo y ya no tener una vaca viva, sino trozos de carne, eso es un producto agrícola. El producto agrícola nace del activo biológico. Y ese producto agrícola también se lo mide a valor razonable, ¿sí? Y su medición a valor razonable menos costo de transporte. Por acá tenemos otras normas, por ejemplo, tenemos la norma de beneficios de empleados. Inicialmente hay un activo relacionado que se lo mide el costo y medición posterior de ese activo es a valor razonable. Tenemos también un pasivo que es la provisión que da el actuario, ¿sí? Y al cierre del ejercicio también medimos esa provisión a lo que nos da el actuario, ¿sí? Es una Es una provisión que en la norma viene un tratamiento contable, viene ciertas estimaciones, cierta información que debe incluir, que ya el actuario ya lo realiza. Sí, por ejemplo, tenemos otra norma interesante que es la de provisiones, pasivos y activos contingentes. Y aquí, inicialmente, hay estimaciones y al cierre de cada ejercicio hay otras estimaciones. ¿Sí? Al inicio hay estimaciones y al fin del ejercicio hay otras estimaciones. Y este tema es muy interesante, el tema de las estimaciones, porque usted puede decir, sabe que todos los estados financieros o los estados financieros, los balances, la contabilidad como tal es exacta. ¿Por qué? Porque tiene que cuadrar, porque debe haber, tiene que ser lo mismo, ¿cierto? Hay una partida doble, hay una ecuación contable. Tiene que ser la contabilidad exacta, pero eso es una gran mentira. La contabilidad no es exacta para nada. La contabilidad está llena de estimaciones, que normalmente las estimaciones suceden al cierre del ejercicio, por lo general, pero al inicio también, ¿sí? Porque al inicio cuando yo registro una provisión de un contingente, por ejemplo, un empleado me está demandando a mí como empresa, y yo ya tengo allí un contingente, tengo que registrar una provisión, o inicialmente un pasivo contingente, y después eso pasó a una provisión, y todo eso es estimación. Para que pase de un pasivo contingente a una provisión, yo tengo que cambiar mi estimación. Y así, esa estimación puede ir cambiando. Por ejemplo, la estimación de la vida útil de una propiedad, plantilla y equipo. ¿Sí? Como por ejemplo, antes nos hablaba Grace de que tenía un activo que estaba totalmente depreciado. Lo correcto era, si usted le hubiese dado una vida útil inicial correcta, es que mientras va pasando el tiempo, usted va viendo, este vehículo me salió bueno, o esta flota de vehículos me salió bueno, está durando, ya no va, ya yo creo a mi juicio profesional, a mi mejor saber y pensar de la gerencia o del contable, que ya no va a durar 10 años. Así como van estos vehículos bien mantenidos, puede durar 15 años. Entonces usted va a cambiar la estimación que es la vida útil. ¿Por qué? Porque ha cambiado su mejor juicio y pensar que se denomina juicio profesional. Entonces, todos los instrumentos de los estados financieros, todos los elementos y rubros de los estados financieros, todos tienen estimaciones. Sí, todos tienen estimaciones. Si usted vende algo, usted dice, yo ya vendí, ¿sí? Yo ya, yo ya vendí, se fue al ingreso y vino la cuenta por cobrar, ¿sí? Listo. Pero
¿Qué pasa si usted ya en la cuenta por cobrar dice, usted estima que va a cobrar todo, pero qué pasa si el cliente ya no le va bien y no le va a pagar todo? Entonces cambia de estimación. No todo ya es, no todo ya es exacto. ¿Qué pasa si usted vende a crédito? ¿Sí? Y usted escogió una tasa de interés para la venta a crédito. Pero ¿qué pasa si esa tasa de interés cambia? ¿Sí? Si normalmente el mercado ya está vendiendo con una tasa diferente, entonces cambia la estimación porque cambia la tasa. ¿Qué pasa si usted da garantía en esa venta? Usted puede decir con los ojos cerrados, no, es una venta y yo ya vendí $100,000, pero ese ingreso todavía no es un ingreso porque usted tiene una garantía. ¿Qué pasa si esos clientes vienen y le reclaman la garantía? Le devuelven el producto, esa venta ya no es venta, ¿sí? Entonces uno puede decir, no, es que todo es exacto, no, es que todo es estimable, todo es un juicio profesional. Los estados financieros no son exactos. Por eso el tema de estimaciones es muy delicado en el tema de NIF y también en el tema de auditoría, porque con base a la estimación que viene del juicio profesional, ¿sí? Que se supone que es un juicio profesional, eh, que tiene una cualidad de la información, la cual es imparcial, la cual es prudente. Esas son cualidades de la información, ¿sí? La cual es oportuno. Toda la información contable tiene cualidades de la información que están en la sección 2 de la NIF para pymes y en el marco conceptual de las NIF completas. Entonces, el profesional contable tiene tienes que crear esta información con esas cualidades, que sea íntegra, oportuno, que sea confiable, que sea material, que tenga un equilibrio entre costo-beneficio. Entonces, eh, entre ellas, que sea prudente y que sea eh, eh, se me fue la palabra, pero es relacionada a independiente, ¿sí? Entonces, por eso es complicado. Por eso es complicado que estas partes de aquí en algún momento sean automatizadas por una inteligencia artificial porque se basa en estimaciones, ¿sí? Esta parte de aquí que es al cierre del ejercicio, de ahí todo el proceso contable, eso olvídese que tarde o temprano va a desaparecer. Muchos roles, muchos cargos, mucha gente que solamente registra transacciones, todo eso va a desaparecer. Pero esta partecita de utilizar el juicio profesional, que es el mejor pensar y saber, va a mantenerse por mucho tiempo porque aún eh, va a quedar tiempo de largo para que una inteligencia artificial pueda entender el comportamiento, patrones, culturas, costumbres de cada uno de los países, porque los negocios funcionan diferente en cada uno de los países, ¿sí? No es lo mismo hacer negocio en Ecuador que hacer negocios en China. Son diferentes culturas. Acá quizás algo que nosotros digamos que es correcto, allá puede decir que no es correcto, viceversa. Entonces, cuando nosotros como auditores auditamos esta partecita de las estimaciones contables, es interesante porque con base a esto, usted puede reestructurar todo el balance a su conveniencia, ¿sí? Usted puede decir, ¿sabe qué? No, esa venta todavía no es venta. Bajemos los ingresos. Esa compra, ese gasto todavía no es gasto. Quitemos el gasto. O ese gasto en realidad ya es gasto. Pongamos gastos. Muy aparte que haya el documento, la factura, el contrato, todos esos papeles, no es sustento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la norma como tal tiene un principio que es esencia sobre la forma. ¿Sí? Lo importante es la esencia de la transacción, no la forma legal de una factura, un documento, un pagaré, una transacción, es la esencia. Y en el mismo, cuando ya se vayan en temas legales, por ejemplo, con la administración tributaria, se van ya a temas ya de la Constitución, se van al hecho económico, ¿sí? No tanto los papeles que usted le muestre como prueba y las firmas de todos, sino el hecho económico, que es similar a la esencia sobre la forma que nos dice la normativa contable, ¿sí? Y aquí podemos mencionar muchísimo y todo esto es muy interesante para poder determinar su juicio profesional. Y algo interesante que la NIF como tal no me habla, no hay un concepto de juicio profesional con base a las NIF. Yo no sé qué será eso. Sí, hay muchos profesionales que hablan
de su juicio profesional. Pero, ¿dónde dice? ¿Dónde hay el concepto en las NIF del juicio profesional? No hay. Algo interesante que sí tienen las NIA es que allí sí habla de un juicio profesional. Y es muy interesante. El juicio profesional es la acumulación, viene de dos partes. Una, y en palabras criollas, una, que usted sepa la normativa. Puede ser la ley, puede ser las NIF. Usted sabe. Usted sabe de memoria todo lo que dice la normativa contable. Usted sabe, usted es un profesional. Salió de las aulas universitarias y usted se sabe de memoria toda la ley, todas las normas. Tiene un punto a favor. Lo que le hace falta es la experiencia, ¿sí? Entonces, el juicio profesional está formado por el conocimiento y por la experiencia en una tarea en específico. Entonces, la combinación de los dos le da su juicio profesional, ¿sí? Si usted solo tiene una de las dos, usted solo tiene experiencia y no tiene el conocimiento técnico, usted no tiene un juicio profesional desarrollado para poder realizar todo esto, para poder realizar una presentación de estados financieros o para poder revisarla como tal, ¿sí? Y eso es lo que es muy interesante lo que nos dice la NIA. Dice Fernando, ¿es correcto realizar provisiones para bajar utilidades? Provisiones, por ejemplo, se me ocurre que el próximo año voy a realizar un mantenimiento especializado de las maquinarias y para lo cual el año actual me hago una provisión para bajar las utilidades. Sí, lo puede hacer, pero tiene que el año siguiente ocurrir. Si no ocurre, si no ocurre, no es un error contable. ¿Sí? No es un error contable porque usted ya sabía que no va a ocurrir. ¿Sí? Si no ocurre, eso se llama fraude. ¿Sí? Porque lo hace intencionalmente. Es un error hecho intencionalmente y eso es fraude. ¿Sí? Y el propósito por ejemplo, el propósito de una auditoría es determinar que los estados financieros sean razonables y son razonables cuando tienen un alto grado de certeza, siempre y cuando estén libres de error o fraude significativos. Así que si alguien por ahí, la gerencia, se toma por ahí unos $1000, no es significativo, no pasa nada, siguen siendo razonables, pero si ya son materiales significativos, no son los estados financieros razonables. ¿Sí? Entonces, los estados financieros presentan razonablemente siempre y cuando estén de acuerdo al NIF y estén libres de errores materiales y de fraude. Entonces, de allí usted sí, o sea, si es la realidad del negocio, usted puede crear todas las provisiones, pero es porque es la realidad. Sí, de allí, como usted menciona, lo mismo que yo le menciono, de que con base al juicio profesional usted puede mover muchas cifras. Pero por eso hay un procedimiento en el tema, por ejemplo, de auditoría para prevenir eso. Y también hay muchos conceptos en el marco de las NIF para que eso no suceda, para que usted estime de forma correcta. Sí, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos aquí la NIC 7 y sección 7 que nos habla del estado de flujo de efectivo. Allí tenemos lo que es el dinero, ¿sí? ¿Qué norma trata la caja banco? Normalmente no tiene una norma como tal hablar de caja banco. Por ahí lo topa un poco el tema de la NIC 7 que habla de los flujos de efectivos. Topa un poco eso. También lo topa un poco también los instrumentos financieros cuando está la línea de la frontera en que si es efectivo o es un instrumento financiero. Por ejemplo, una póliza de inversión a 3 meses es efectivo y más de 3 meses es un instrumento financiero. También hablo un poco el tema de la NIC 21, que es cambio de tasa, ¿sí? Cuando usted tiene dinero, por ejemplo, si usted tiene dinero en bancos en otro país que tiene otra moneda, ¿sí? Allí ya no hay un valor nominal porque va a haber una tasa de cambio, ¿sí? Y el dinero puede que varíe,
También su dinero no puede estar a valor nominal cuando usted tiene dinero en un país que tiene hiperinflación. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta bancaria en Venezuela, ese dinero no va a valer lo mismo día tras día si la inflación es variada. Entonces, allí puede cambiar, pero por lo general el valor de bancos se mide inicialmente a su valor nominal. $100 al momento que entra el dinero, vale $100 al final si lo mantiene al cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces es casi su valor nominal, a excepción de los que le mencioné, tipo de cambio y esos otros temas. Tenemos, por ejemplo, aquí la NIC 8, que aquí es donde nosotros tenemos la norma donde menciona las estimaciones. ¿Qué son estimaciones? Aquí nos nombra esta norma de políticas contables, cambio de estimaciones y corrección de errores. ¿Sí? Aquí nos dice cuando nosotros vamos a hacer un cambio de política, un cambio de estimación o una corrección de un error. Entonces la norma dice, ¿sabe qué? Nosotros somos conscientes de que errar es de humano y el contador puede cometer errores sin ningún tipo de malicia, sino que cometió un error y aquí hay un tratamiento contable para poder corregir ese error. Tenemos también la nueva NIF 15 que cambió un poco el tema de la NIC 18 y NIC 11. Ahora es una norma que tiene 5 pasos, ¿sí? Y el más importante es el último, que es el reconocimiento del ingreso. Aquí normalmente trata de evidenciar ciertas obligaciones de desempeño que antes no eran muy pronunciadas, pero en sí, en esencia, la norma no ha cambiado. De la NIC 18, NIC 11 a la NIC 15, no hay un cambio. Por lo general, para la mayoría de empresas no hay un cambio. Lo que sí hay un cambio en normativa y si somos consultores de NIF o capacitadores, pues hay que sacarle provecho. Hay una nueva norma, hay que capacitarse, así le dé lo mismo, pero usted tiene que capacitarse y aprender lo mismo para poder que haya capacitación. Entonces, normalmente siempre hay un boom de cambio normativo cuando por lo general no es tan marcado. Ahora sí, si usted es una de las industrias que más afectó, por ejemplo, la de telecomunicaciones, pero ¿cuántas empresas de telecomunicaciones hay? Si usted es uno de ellos, normalmente, y en mi experiencia, muchos profesionales, contadores de empresas muy grandes, normalmente ya tienen asesores contables y tributarios y no se capacitan, sino que su asesor mismo le va guiando. Entonces, como que no justifica mucho el boom de esos cambios. Tenemos otra norma que es la NIC 36, aquí hay muchas estimaciones también, es de que, bueno, esta norma como tal hace hincapié a un concepto del activo que es que me dé flujo de efectivo futuro. Todos los activos que yo tengo tienen que darme flujo de efectivo futuro. Por eso ese cambio de que antes nosotros capitalizábamos los gastos de constitución en la empresa, ¿cierto? En la parte del activo había un gasto de constitución, pero esos gastos de constitución no me iban a dar flujo de efectivo futuro. Por eso se fueron, ya no están allí, ¿sí? Todos los activos tienen que darme flujo de efectivo futuro. Tienen que darme más de lo que está en valor en libros. Si usted sabe lo que es valor en libros, es lo que se presenta al cierre del ejercicio. Si no me da más del valor en libros, está deteriorado, ¿sí? Por cualquier parte. Eh, ¿Cuáles son las normas de deterioro? Tenemos la NIC 36, que son todos los activos, excepto instrumentos financieros, que en instrumentos financieros mismos se ve el tratamiento de deterioro, y excepto la NIC 2, inventarios, que ahí mismo en esa norma se ve un poco el tema del deterioro. Pero a la final todos dicen lo mismo. El valor en libros tiene que ser superior al valor recuperable, ¿sí? Tenemos el tema de instrumentos financieros, sí, que estos instrumentos financieros, esta norma como tal es la más compleja de todas las normas. Es el grupo más complejo de todas las normas porque hace énfasis a su nombre como tal, financiero, ¿sí? Aquí en la normativa contable de NIF completas está todo el tema de instrumentos financieros complejos, como por ejemplo si usted tiene inversiones en acciones, en bolsa de valores, si usted tiene contratos futuros, si usted tiene contabilidad de cobertura, si usted tiene índices accionarios, si usted tiene commodities, cosas que acá en el Ecuador no sucede, sí, pero en otros países sí.
Y si usted estudia una maestría en finanzas, ahí le van a enseñar todo eso para que no lo aplique, porque aquí en Ecuador no se aplica eso. Quizás puede que se vaya a otro país a aplicar todo eso que le mencioné. Como por ejemplo la venta anticipada de petróleo que se hizo a China. Entonces, eso sí es un instrumento financiero. Pero bueno, váyase a Petroecuador a trabajar allí y una de las pocas empresas que realizan eso. Sí, entonces no es muy común. No es muy común. Por ejemplo, ese que es un contrato futuro de un commodity que es nuestro petróleo. ¿Sí? Entonces aquí, a grosso modo, lo que les quiero mostrar es el tema de la medición inicial y la medición posterior. Ese es el objetivo y que tengan ustedes un conocimiento general sobre las principales normas que tenemos. Sí, hay otras normas que no se usan mucho. Por ejemplo, aquí no topo ninguna de las normas de grupos económicos, que es un tema muy interesante cuando se ven grupos económicos. Sí, pero son las más comunes. ¿Hasta allí preguntas? ¿Qué tal les va pareciendo? ¿Ah? ¿Qué tal les va pareciendo? ¿Está interesante o ya está aburrido? Y tiempos de medición. Listo. Hemos visto completado tiempos de medición. ¿Sí? Y aquí tenemos otro punto. Y para mencionarles, ¿sí? Mencionarles a quien interese, estoy organizando un taller. Como les mencioné, yo tengo un curso, aquí está mi página web, pues, victoriecuador.com. Aquí hay dos escuelas, una de NIF y otra de Excel para contadores. En la de NIF está todo esto. Es un curso grabado porque es muy extenso y tiene muchísimo material. Sí, este es lo pueden ver, lo pueden revisar. Es muy, muy extenso, muy completo, más en la parte teórica. Pero para completar este curso, yo hice un programa que es un ejercicio integral, es un taller. Sí, es más práctico porque normalmente dicen, no, que tiene que ser práctico, mucha teoría y todo lo demás. Y realicé un ejercicio integral, que es desde el reconocimiento de las transacciones contables hasta su medición posterior, realizar todos los ajustes con base a NIF, impuestos diferidos, preparación de estados financieros, notas a los estados financieros. Es un ejercicio completo, ¿sí? Que lo voy a dar en abril. 1, 2, 3 en abril. Es un taller intensivo. Y por ser un poco lejos, he puesto algunos descuentos, ¿sí? Hay un descuento para hasta el 14 de febrero, o sea, faltan 6 días. Sí, un descuento del 60%. El valor está en 78 y con el 60% de descuento está a 31, ¿sí? Entonces, si a ustedes le interesa profundizar más, no tanto profundizar, sino ver un ejercicio integral, cómo se maneja tanto la parte del reconocimiento de los activos y el reconocimiento de los pasivos, ¿sí? De forma integral. Entonces, ustedes aquí pueden revisarlo, ¿sí? Este enlace se los voy a poner en el chat por si acaso quieran revisarlo. Ahí lo tienen. Y el otro también, el del curso grabado. Uno es, el taller es en vivo por Zoom, así como ahorita, y el otro es grabado, es en la plataforma. Dentro de esta página web hay una plataforma de cursos. Aquí ustedes pueden poner cursos y hay algunos otros. Ok, entonces eso para que ustedes, si desean, puedan aprovechar. Hasta el 14 hay un descuento significativo, muy significativo. Muy bien, vamos a continuar un ratito más. Y vamos a profundizar con esto de aquí, estimaciones contables. Yo les comenté un poquito sobre las estimaciones contables. Las estimaciones contables son interesantes. Son interesantes ya que, como les mencionaba, todos los estados financieros están llenos de estimaciones. Y les comentaba que hay una norma como tal que habla de estimaciones. Vamos a ver dónde la encontramos para hablar un poquito de esta.
Para tener un poco de claridad, ¿qué es estimación? ¿Qué es una estimación? ¿Sí? Y aquí tengo aquí, este por ejemplo es un poco del material del curso de NIF a todo nivel, el curso grabado extenso. Entonces, por ejemplo, dice, son estimaciones. Dice que existen incertidumbres inherentes en el mundo de los negocios. Sí, hasta allí, interesante. Siempre existen incertidumbres en los negocios. En la actualidad, en este mundo que pasa cambiando a cada rato, no hay cómo hacer una proyección, ¿sí? De un plan de negocio a más de 5 años, porque muy probablemente no se va a cumplir. Entonces, siempre hay incertidumbres en lo que yo voy a pensar. Si yo pongo un negocio, yo pienso que me vaya a ir bien, pero puede que no vaya bien. Normalmente los negocios no pasan de 10 años. El 80% de los negocios a los 10 años cierran. Sí, entonces hay muchas incertidumbre y por eso existen las estimaciones. Dice que no se pueden ser medidas con precisión, sino estimadas. Entonces, hay muchas cosas que hay que estimar porque usted no sabe exactamente lo que va a pasar. Una estimación implica la utilización del juicio basados en la información fiable disponible más reciente. ¿Sí? Interesante. Usted no puede hacer una estimación con información futura. Usted, el día de hoy, tiene información en el ambiente, información interna, externa, y con base a esa información usted hace una estimación, utiliza su juicio profesional. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? En el transcurso del tiempo, va a haber más información, esta información cambia y su juicio profesional también cambia. Entonces va a actualizar esa estimación, ¿sí? Mientras pasa el tiempo, puede cambiar su estimación contable, ¿sí? Eso es el ejemplo que decíamos de la vida útil de un vehículo, ¿sí? Usted pensaba que iba a durar 10 años su vida útil, pero pasó el tiempo, hubo mayor información de que estos activos están bien conservados y usted va a poder utilizarlo más tiempo, ¿sí? Entonces, ha cambiado la información, ha cambiado su estimación y por eso puede ajustar ciertos valores. Estos ajustes en esta norma nos mencionan que son prospectivos. Si usted ajusta al día de hoy y, por ejemplo, si usted tenía un vehículo que iba a durar inicialmente su vida útil 10 años y al quinto año se da cuenta de que no, su vida útil total no era 10 sino 15, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le hace falta por depreciar? Inicialmente le haría falta 5, pero ahora con la nueva información, esos 5 que iba a depreciar en 5, ahora lo va a depreciar en 10, ¿sí? Entonces, cambió la estimación, pero de forma prospectiva, ¿sí? No retrospectiva, que es corregir desde el inicio, ¿sí? Entonces es prospectiva. Dice, por incertidumbres en los negocios, hay elementos en los estados financieros que no pueden ser medidos con precisión, sino estimados. Por lo tanto, estimaciones contables es el proceso de aproximación del valor de un hecho incierto. Si usted hay un hecho incierto y va a aproximar el valor, no es un valor exacto, lo va a aproximar, que afecta a la entidad, que implica la utilización del juicio basado en la información fiable. Información, o sea, por ejemplo, si usted tiene información en el medio para crear una estimación y esa información no es fiable, usted no puede hacer una estimación, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, en tiempos de pandemia, si usted tiene un cliente que le ha vendido ya hace algún tiempo y no le ha pagado, van 360 días, no le ha pagado, y usted le hace nuevamente una venta y usted todavía cree que le va a pagar si no le ha pagado ya hace un año, eso de allí no es información fiable. Usted no puede reconocer un ingreso ni un derecho de la cuenta por cobrar porque esa información no es fiable. El hecho que usted diga que le va a pagar, que sea tan inocente, decir, no me ha pagado un año toda mi cartera antigua, ¿qué le va a pagar esta cartera nueva? Entonces, allí usted no reconoce un ingreso, no lo puede reconocer porque no tiene información fiable, ¿sí? Son ejemplos de estimaciones fiables, por ejemplo, las cuentas incobrables. Usted estima, sabe que estos clientes de este rango de antigüedad no me van a pagar un tanto por ciento de acuerdo a las estadísticas, los patrones de comportamiento de su negocio. Entonces, allí usted puede decir que las cuentas por cobrar es una estimación, es una estimación contable. Por ejemplo, también el BNR, que es el valor neto de realización,
Es la medición posterior del inventario, se mide al costo o al BNR el menor, ¿sí? El BNR es el valor neto de realización, el valor por el cual yo puedo disponerlo. Hay un punto en específico que vamos a hablar del inventario, ¿sí? En este momento no. ¿Qué más tenemos como estimación con estimación? Dice el valor razonable de los activos y pasivos financieros, ¿sí? El valor razonable cuando yo tengo instrumentos de patrimonio, que son acciones en el mercado de valores, esas acciones van a fluctuar su valor de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces eso es una estimación. Usted estima que sus inversión en acciones tienen un valor. Está estimando porque no tiene el valor exacto. Por ejemplo, la vida útil o el valor residual de sus propiedad, plantilla y equipo. Y aquí hay una partecita interesante, fíjense en esto que está pintado con amarillo. Muy interesante, a mí me encantan estos puntos y por eso son puntos claves que yo los pongo en cada una de las presentaciones. Dice, la estimación no menoscaba la fiabilidad. ¿Sí? Súper interesante. Las estimaciones, su juicio profesional con información real del medio no menoscaba la fiabilidad. Eso quiere decir que el hecho de que usted estimó y que todos sus estados financieros están llenos de estimaciones, que es el mejor pensar y saber de los que crearon los estados financieros, que es la gerencia y el contable, no quieren decir que porque estén llenos de estimaciones no sean fiables para la toma de decisiones, ¿sí? Es lo más fiable que hay porque es la información fiable que obtuvieron quienes hicieron ese juicio profesional, ¿sí? Dice, cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de estimación contable, el cambio se trata como un cambio de estimación contable, ¿sí? Esto es un punto aparte. Hablamos de estimaciones, pero también hay políticas contables, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de estimaciones. Usted estima un porcentaje de la cartera que cuando ya está vencida a cierta antigüedad, un porcentaje no le suele pagar. Eso es una estimación, ¿sí? Una política contable, por ejemplo, es el método de depreciación que usted eligió para depreciar sus propiedad, planta y equipo. El método de valoración de su inventario puede ser primero en entrar, primero en salir o promedio, ¿sí? Entonces, esas son políticas contables, ¿sí? Los métodos. El método de medición posterior. Usted puede medir al costo su propia planta y equipo o al valor revaluado. Eso es una política contable. Lo de acá son estimaciones. Cuando usted utiliza su juicio profesional, es una estimación. Cuando usted utiliza un método que le da la norma como tal, usted escoja el método de presentación del estado de flujo efectivo al método directo o al método indirecto. Eso es una política contable, ¿sí? Y así muchas políticas contables. Sí, eso en estimación que quería mencionarles un poco. Vamos a poner, hemos terminado estimaciones contables, ¿sí? Y bueno, en honor al tiempo hemos visto algunos temas. No sé si hayan preguntas hasta aquí. ¿Preguntas? Víctor, no sé si sería importante nos ayude con ejemplos, modelo tal vez de cada una de estas ajustes. Aún como tal no estamos en ajustes. Aún como tal estamos más en temas de criterio. Por ejemplo, ya posteriormente cuando topemos, por ejemplo, inventario, allí vamos a ver como ejemplos de ajustes que se deben hacer, ¿sí? Hasta ahora en estimaciones es solo juicio profesional. Tiempos de medición es un conocimiento general de que hay un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, ¿sí? Y propósito general para que tengan claro para quién están dirigidos los estados financieros. Entonces, esto es una estructura que con base a la experiencia la armé de forma rápida de cómo una persona debería más o menos ir entendiendo qué son ajustes contables, ¿sí?
Entonces estos webinars los vamos a hacer. La idea de la temática de ajustes contables es hasta abril. Después de eso voy a continuar también haciendo webinars, pero sobre temas puntuales. Pero la temática de ahora es ajustes, ¿sí? Y comenzamos con esto. Bueno, tenemos otro tema y por ahí me mencionaron el tema de actualizaciones tributarias y la nueva ley. Sí, para eso, de igual manera, para las personas que no lo tengan presente, en la actualidad yo soy presidente del Colegio de Contadores Federados de Pichincha, ¿sí? Y estamos organizando un cierre fiscal del 2021 con el tema de las actualizaciones tributarias y todo lo demás, lo nuevo, la novedad. Y esto tiene un valor de descuento hasta el 14 de febrero, ¿sí? Hay un valor de descuento tanto para socios del colegio como para terceros. Entonces los invito a participar a este cierre fiscal, ¿sí? Que nos va a ayudar Gabriel Vázquez, es un excelente expositor, muy bueno. Gabriel nos ha ayudado en algunas temáticas, ustedes pueden ver en mi canal de YouTube. Hay tema de gobierno corporativo, el tema de fraude nos ayudó en el tema de auditoría. Tengo por acá a Gabriel, por ahí está Gabriel, ¿sí? En tema de, y pueden ver la metodología y lo claro de la enseñanza de él. Entonces, les invito a participar a este cierre fiscal, ¿sí? Eso por un lado, en el tema de actualizaciones tributarias. Muy bien. Check. Check. Sí, eso y ustedes pueden ver aquí una plantillita, algo simple, algo interesante, algo que uno va poniendo un 1 y se van moviendo. Eso es Excel. Excel nos ayuda a tener más tiempo libre para disfrutar la vida. Si no sabemos Excel como contadores, nos estamos muriendo. Ese es mi pensar y esa es mi forma de que vi desde el inicio al momento de aprender Excel. Si yo no puedo hacer las cosas rápidas, alguien más lo está haciendo y alguien más está tomando ventaja para poder lograr lo que yo quiero. Entonces, también voy a comenzar a hacer, está planificado, webinars de Excel, ¿sí? En los cuales quizás yo inicie dando los temas de básicos, intermedios quizás, y posteriormente lo haga el presidente de la firma auditora, ¿sí? Que es un capo de Excel, ¿sí? Entonces, para hacerlo de forma así semanal, una horita y media, ciertos puntos muy importantes que debemos saber de Excel para ir acumulando esos tips. Igual en mi canal de YouTube hay una lista de Excel para contadores donde en la actualidad más está enfocada a análisis de datos, no tanto a parametrizaciones. Es más para analizar, no es tanto para hacer, porque el contador, el Excel lo tiene que utilizar más para hacer, para que se automaticen ciertos procesos. En cambio, lo que tenemos allí en YouTube es más para análisis, para toma de decisiones, para reportes a gerencia. Eso le puede servir mucho, ¿sí? Y también si desean profundizar en Excel, tengo el curso de Excel para contadores, si desearían. Sí, eso, el tema de inventario lo vamos a dejar para la próxima semana. Todavía voy a analizar si lo hacemos el lunes, porque el siguiente lunes es un lunes amoroso. Sí, es un lunes que quizás vamos a estar ocupados. Posiblemente lo haga el martes o todavía no lo decido bien si será el lunes o el martes. Pero eso yo ya les confirmo. ¿Sí? Adicional, ustedes ya tienen la información donde pueden ir conociendo un poco más el tema de NIF, como les mencioné en el canal de YouTube. Pueden ustedes suscribirse, no sé si ya lo realizaron. Y adicional, un nuevo proyecto que en lo personal me gusta mucho ganarle tiempo al tiempo, me gusta mucho automatizar todo, me gusta mucho no perder tiempo, soy muy temático con el tema del tiempo, porque como en un libro decían que una de las cosas que hay que decirle a un niño, y quizás suena una locura, cuando nace es que se está muriendo. Nació, ya se está muriendo. Su vida va pasando y se va terminando
los días. Entonces, es bueno ser productivo y por eso yo creé un nuevo proyecto en la parte personal que ya no es profesional, es algo personal donde voy a ser mucho más informal. Sí, en mi canal anterior es un canal profesional de contadores, auditores y todo bonito, con terno y corbata, y no podemos presentar algo diferente, pero acá voy a ser un poco más informal, que es un canal que recién está comenzando, ve, ya vemos 29 suscriptores, hartísimo, que es de productividad. Sí, allí estoy comenzando con un curso de Gmail, sí, de automatizaciones en Gmail, que es para temas generales, puede ser bien sea para un contador, un administrador, un emprendedor, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Acá me está preguntando Fernando, sí, había una opción, si ustedes quieren aprovecharla, en estos webinars hay la opción de que ustedes tengan un certificado de participación y el valor es de $5 ya incluyendo IVA, ¿sí? La persona que esté interesada me escribe al WhatsApp, les doy los datos bancarios y posteriormente le hago llegar el certificado digital sobre el webinar, ¿sí? A las personas que les interese y a las que no, no pasa nada, ¿sí? Muy bien, entonces estas son las temáticas de hoy. Continuamos la siguiente semana. Ya, ustedes tenían una tarea, ¿cierto? No se me vayan, ustedes tienen una tarea. La tarea es algo muy interesante y les guardé un video que lo voy a publicar ahorita mismo con ustedes para que por favor lo vean en este momento porque va de la mano con lo que hemos visto, ¿sí? Hablábamos del tema de que las NIF pasaron de las NIC a las NIF por el tema financiero, ¿sí? Y que todos los activos se deben medir a valor presente. Y aquí les voy a compartir a ustedes un fragmento, un pequeño espacio de lo que tuvimos en un taller, un taller del taller que les menciono de porque este ya es el sexto taller, ¿sí? Ya hemos pasado 5 talleres sobre esta misma ejercicio integral. Ustedes acá abajo tienen un poco el tema de testimonio, si quieren ver lo que opinan de nuestro taller, ¿sí? Que es un taller continuo, por lo mismo, es un taller que va a irse dando, se va mejorando. Entonces aquí hay una partecita sobre eso que me pareció muy interesante la explicación que di a un colega que me pedía que le explique más sobre el valor presente. Entonces, aquí, bueno, ustedes ven, esta es la parte de los hígados de YouTube. Aquí este video está en privado, lo vamos a poner en público, listo, guardar y es un video que está público, ¿sí? Es un video que está público y les voy a pasar ahorita el enlace para que ustedes tengan esa primicia y lo puedan revisar en este momento. Y si ustedes tienen duda, aquí en los mismos comentarios,